Vamos a continuar con estas meditaciones que desde el mes de mayo hemos estado compartiendo con ustedes. Algunos han podido seguir la secuencia de nuestras meditaciones, han podido venir, y otros, tal vez como en el día de hoy, pues no pueden tener, digamos, una conducta de entrada con relación a lo que estamos hablando. Pero la idea es que hemos estado meditando con relación a algunas invitaciones muy especiales y particulares que el Señor hizo a gente que compartió con Él, que hizo vida con Él y consideró necesario hacer algunas convocatorias muy particulares. Y si el Espíritu Santo ha querido que queden en la palabra de Dios, es porque esas invitaciones están vigentes y son necesarias, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice más adelante? Que es útil para nosotros, para varias cosas. Hemos dicho también en nuestras participaciones previas a estas que hay una invitación única y exclusiva para aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Fue la primera que atendimos aquí de acuerdo a Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es la invitación para los que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y decía que ese todos realmente está limitado a un grupo de hombres y mujeres que no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Por qué razón? Porque no todos los que viven en pecado están cansados de pecar. Siguen disfrutando los deleites temporales del pecado y para ellos no es prioritario ni es necesario el hecho de mirar a Jesús. Pero para aquellos que, como ha sucedido con una buena cantidad de los que estamos presentes en esta mañana, hubo un momento en nuestra vida en que sentimos que realmente vivir sin Jesucristo era una carga muy pesada para nosotros. Y tomamos una decisión por Jesucristo. Y le dijimos: Señor, quita esta carga y haz realidad este versículo de Mateo 11. Y así pasó. Algunos tenemos algunos años más que otros, pero los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo sabemos lo que significa estar livianos en este mundo, de acuerdo a lo que significa estar viviendo en pecado. Luego, las siguientes invitaciones son para aquellos que hemos tenido ese encuentro personal. Y luego llegamos al Evangelio según Lucas en el capítulo 14 y nos hemos detenido también allí algunos domingos, porque así como el Señor invitó a los que creyeron en Él a ser sus discípulos, también habló de algunas condiciones para poder ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y hemos estado analizando esto. Decíamos que la salvación es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para recibir la salvación porque es gratuita. Lo único que tenemos que es decir un sí. Más nada. Lo acepto, sí, nada más. Pero para vivir una vida auténticamente siguiendo al Señor, para ser un verdadero discípulo, hay que hacer algunas cosas y cumplir algunas condiciones. Es lo que hemos querido compartir con ustedes, porque hemos considerado que básicamente y fundamentalmente en estos últimos tiempos se ha vendido un evangelio muy barato. Se ha vendido un evangelio pintado de religión y que creemos que es suficiente hacer algunas cositas que hace cualquier religioso y nos olvidamos de que realmente el Señor mismo ha hecho demandas para los verdaderos discípulos. Hemos insistido y lo diremos siempre, no estamos hablando aquí de salvación, no, estamos hablando
de consagración, estamos hablando de santificación, estamos hablando de montarnos sobre el fundamento que es Jesucristo y poder construir sobre ese fundamento cosas que puedan soportar la evaluación final que el Señor va a hacer y no ser salvados, como dice el apóstol Pablo, así como por fuego. Llegar a la presencia de Dios sin nada, porque no hemos vivido una vida auténticamente de discipulado. Hoy nos salimos del Evangelio según Lucas y vamos al Evangelio según Juan, y vamos a estar allí viendo otra condición, viendo otra exigencia del Señor que está aquí en Juan capítulo 8, versículos 28 al 32 de Juan capítulo 8. Si vosotros, dice el 31, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que, hermanos, amados y queridos amigos, un verdadero discípulo de Jesucristo, ¿qué dice la palabra allí? Permanece en su palabra. Como ya lo hemos dicho, esta exigencia también es para los que han creído en Jesús, y esta es muy evidente. En los versículos 30 y 31 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Aquí está muy claro y específico. El Señor se olvida un poquito de ese grupo de judíos que lo habían escuchado pero que no habían creído en él. Y se dirige particularmente a aquellos que habían aceptado el mensaje y las palabras de Jesús. Entonces aquí está muy claro a quién está dirigido. Y dice verdaderamente, enfatizando que pueden existir ciertamente discípulos que no son verdaderos discípulos. Y si no es verdadero, ¿qué es? Falso. Hermanos, y esto lo enfatiza el Evangelio según Mateo en otro enfoque acerca de lo que significa la verdad de creer en el Señor, cuando leemos en el capítulo 7 de Mateo lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y si nosotros vemos el contexto de este pasaje de Mateo 7, 21, nos vamos a dar cuenta, tanto los versículos anteriores como los posteriores, de que está hablando acerca de evidenciar la auténtica vida cristiana. Por sus frutos los conoceréis. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Metido en esta exposición está el pasaje que voy a leer a continuación. Mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el mismo Señor Jesucristo se va a encargar de decirles: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no es lo que se hace, hermanos, es la intención, el propósito y las razones por las cuales hacemos las cosas. Por ahí alguien me colocó hace poco algunas cosas, digamos, novedosas o extraordinarias acerca de cosas que supuestamente van a pasar pronto en el mundo. Hechos apocalípticos. Por supuesto que a mí no me llama mucho la atención ni me sorprenden estas cosas. Y la pregunta que yo me hago cuando oigo personas que dicen cosas como estas es: ¿serán verdaderos maestros de la palabra? ¿No estarán incluidos en aquellos de los que habla el Señor en Mateo,
que hicieron grandes cosas y dijeron grandes cosas y produjeron más grandes milagros, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos, pensar en estas cosas para que no estemos engañados. Hay personas que creen de verdad o creen con sinceridad algunas cosas, pero no es las verdades que salvan. Están sinceramente engañados porque es necesario ir a la palabra. Alguien está necesitando del Señor en estos días con urgencia, pero esa persona tiene un gran problema y es que él sigue sin creer que este libro es la palabra de Dios. Y hasta que no nos convenzamos de que realmente este libro es distinto, nosotros no vamos a prestarle atención a lo que ella dice, porque consideramos que es un libro más. De allí nuestra insistencia en todos nuestros programas de formación bíblica, en que la primera lección de todos esos programas es con relación a la palabra de Dios. Es necesario eso. Hermanos queridos, el verdadero discípulo se caracteriza por la estabilidad, se caracteriza por la constancia, por la continuidad, por la resistencia hasta el fin, como dice Juan, por la perseverancia. Hay un pasaje en el Evangelio según Lucas que mi papá lo utilizaba mucho e incluso tenía una canción que entonaba con mucha frecuencia, no solamente aquí en casa, sino también en sus exposiciones en las iglesias, y repetía con mucha frecuencia este versículo de Lucas 9, 62. Lucas 9, 62 dice: y Jesús le dijo a alguien que quería seguirle, pero estaba colocando condiciones para poder seguirle. Y Jesús le dijo a estas personas: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pregunté algo, indagué acerca de qué pasa con alguien que está trabajando con un arado, con bueyes, haciendo surcos en la tierra para preparar para la siembra. ¿Y qué pasa si esa persona se distrae mirando hacia atrás? Y hay solamente algo que vi, y es que esos surcos deben hacerse derechitos. Y si yo me entretengo mirando hacia atrás, esos surcos van a quedar torcidos y la semilla no va a ser colocada correctamente. Entonces, si no queremos tener una vida torcida y un ministerio torcido, entonces necesitamos mantener nuestra mirada al frente. Y mirar al frente es permanecer con nuestra mirada en la palabra de Dios. Permanencia. Algunos de los presentes aquí conocieron a un ancianito llamado don José Maldonado. ¿Lo recuerdan? Don Pepe Maldonado. Un apureño que vino a Barinas muy joven, aceptó al Señor Jesucristo por allá cuando era vigilante en una finca por allá en Guasdualito. Por allá en el año 1985 le hicimos un homenaje al viejo y precisamente creo que estaba cumpliendo 85 años. Y le hicimos un servicio en la sociedad de jóvenes de la época. Estuvimos allá con don Pepe, muy querido por nosotros, y le hicimos algunas preguntas. Y una de las cosas que él nos dijo cuando respondía a nuestras preguntas era, una de las cosas por las cuales, dijo él, doy gracias a Dios, es porque creo que estaba celebrando también los 50 años de la vida cristiana. Él dijo, durante todo este tiempo de caminar con el Señor, nunca he tenido una caída espiritual.
nunca le he fallado al Señor. A mí nunca se me olvidó eso, hermano. Él murió, nosotros le hicimos ese homenaje en marzo y él murió en noviembre de ese mismo año. Ser fiel, hermano, permanecer. Una de las cosas que también nos dijo en esa ocasión, aconsejándonos a los jóvenes de la época, le dijo: no le entreguen a Dios el bagazo de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Entréguele su vida ahora que están jóvenes, que tienen toda la sustancia, todo el líquido, comparándonos con una caña, ¿no? Dulce, que para poder chupar esa caña necesitamos exprimirla. Y al final lo que queda es bagazo. Y él decía: no le entreguen al Señor el bagazo de sus vidas. Es decir, entréguenle sus vidas al Señor mientras están jóvenes. Don Pepe Maldonado, fiel, fiel. ¿Recuerdan el deseo del apóstol Pablo? Él también quería terminar su carrera con gozo y con fidelidad. Obedecer ocasionalmente la palabra de Dios y los mandamientos del Señor no sirve, hermano, no sirve. Tengo un sobrino, tengo muchos sobrinos. Está muy enfermo en Acarigua. Pronto se va a confirmar lo que sospechamos, y es que tiene cáncer en la garganta. Él ha sido formado en la vida cristiana como todos mis sobrinos, y él no ha querido realmente buscar del Señor. Cuando le dijeron que estaba un tanto quebrantado de salud, el domingo pasado fue a una congregación. Yo espero que esa búsqueda sea auténtica y no por miedo a lo que le puede pasar y buscando un milagro de Dios para su salud física. ¿Por qué, hermanos? Porque de acuerdo a lo que estamos diciendo aquí, no resulta, no es buen negocio obedecer al Señor ocasionalmente. Es necesario mantenernos siempre fieles. ¿Cómo saber entonces si permanezco en la palabra del Señor, hermanos, si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo saber cómo permanecer en la palabra del Señor si no conozco la palabra del Señor? La pregunta que puedo hacer hoy en la mañana es: ¿usted lee la Biblia? ¿Para qué lee usted la Biblia? Compartí hace algunos meses atrás por lo menos 4 razones por las cuales alguien puede leer la palabra de Dios. La primera, leer la Biblia como una obra de literatura universal para ampliar la cultura general. Leer la Biblia incluso como se lee un periódico. Hoy en día muy pocos leen los periódicos porque no hay, pero en todo caso usted sabe que cuando habían los periódicos escritos, pues uno compraba los periódicos y se enteraba de las cosas que estaban pasando en el mundo. Algunas veces, como yo, solamente leía los titulares y con eso me conformaba, pero en todo caso la idea era tener alguna información general de lo que estaba pasando. Algunos pueden leer la Biblia buscando eso. Déjeme decirle que más o menos esa es la idea que perseguimos cuando propusimos y hemos propuesto desde hace 14 años un plan de lectura anual. La idea es que usted pueda y yo leer un trozo de la palabra de Dios y mañana seguimos y pasado mañana seguimos y luego leemos toda la Biblia en un año y tenemos una información general de lo que la Biblia dice. Esa es una primera razón por la cual leemos. La otra razón por la cual podemos leer la palabra de Dios es como un libro de historia. Leemos la palabra como un libro de historia para conocer los tiempos pasados de la humanidad y ciertamente
la palabra de Dios tiene muchísima información acerca de algunas cuestiones muy especiales de la historia de la humanidad. La tercera razón por la cual podemos leer es de manera intelectual, es decir, para someterla al ojo crítico de nuestros razonamientos. Hay personas que leen la Biblia bajo su óptica intelectual y entonces están buscando cosas para criticar la palabra de Dios, para decir que la Biblia está equivocada, y son las personas que cuando hablamos con ellos conocen de la palabra de Dios, pero simplemente la conocen para que polemicemos con ella. Más nada, eso es lo único que podemos conseguir, alguien que la conoce para discutir. Y hay una cuarta razón por la cual podemos leer la palabra de Dios, es leerlo como el mensaje de Dios revelado al hombre. Y ese es el deseo del corazón de la palabra, de que podamos ir allá con esta intención, leerla con fe, leerla con confianza, leerla con necesidad. Solo cuando se va a la Biblia con esta actitud, la última que he mencionado, estaremos dispuestos entonces a guardar la palabra de Dios, a obedecerla y a permanecer en ella. No hay otra manera. Por lo tanto, la invitación en esta mañana para permanecer en la palabra del Señor es conocer la palabra de Dios, yendo a ella con una actitud realmente de necesidad de Dios. Que podamos decir como el salmista al comparar un venado en la sabana en pleno verano y con mucha sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ir a la palabra de Dios con ese deseo de conocer lo que Dios tiene para usted y lo que Dios tiene para mí en el día de hoy. Todos los días. Recuerdo a mi muy amado hermano, el pastor reverendo don Francisco Liévano, cuando en uno de sus libros que nos dejó para la posteridad, él hablaba acerca del propósito por el cual nosotros debemos leer la palabra y tener un tiempo de devoción todos los días. Él dice que de acuerdo a su experiencia, que vivió más de 70 años en el Evangelio, hacer y tener un tiempo de búsqueda del Señor a través de la lectura de la Biblia y la oración, a solas en casita, es con el fin de pedir dirección de Dios para lo que Dios tiene para usted y para mí en ese día. Es decir, cuando yo voy en la mañana, yo debo decirle, Señor, infórmame, dime lo que tienes para mí en el día de hoy. Y entonces vamos en una actitud de oración y de búsqueda a la palabra. Y cuando vamos en esas condiciones, seguramente nos vamos a detener en un versículo y dice, oye, aquí está. Esto es lo que Dios tiene para mí. Y entonces en función de eso, yo voy a vivir ese día. Decía hace poco en la bienvenida de que las misericordias de Dios son personalizadas. Entonces tu necesidad de hoy no debe ser la misma que la mía y la de mañana. Pero lo que sí sabemos es que para tu necesidad y mi necesidad, el Señor tiene una respuesta. Recuerdo al viejo hermano Liévano que lo tuvimos aquí en algunas ocasiones enseñando esta realidad. Y más o menos por allí tiendo a guiarme cada día cuando busco del Señor. ¿Qué tienes para mí en el día de hoy? Y permanecer en eso. Les dije a ustedes que en el comienzo de este año 2023 fijé como meta para mi vida hacer realidad lo que dice el Salmo 19:14, y en eso sigo, hermanos. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa es mi meta para el año 2023 y ahí voy, hermanos. Que lo que pienso y que lo que digo agrade al Señor. Y cuando lo que pienso y lo que digo agrada al Señor, créalo, que va a agradar a los demás. Que va a agradar a los demás. ¿Cuál es su meta para este año en su vida espiritual? ¿Cuál es su meta para este mes, para esta semana, para el día de hoy? Usted no es una casualidad cósmica
Es decir, usted no está por un juego del azar en este mundo. Usted y yo somos un propósito eterno de Dios. El hecho de que usted haya nacido y yo haya nacido es porque Dios así lo quiso. Y Dios no lo tiró al mundo y me tiró al mundo y me dejó abandonado. No. Él no ha abandonado nada de su creación, menos a su creación más preciada, que es el hombre. Y la información que usted necesita para poder vivir hoy y siempre de acuerdo a la permanencia que debemos tener en la palabra del Señor está aquí, hermanos. Por eso, nuestro recordatorio en la mañana de hoy es que vayamos a la palabra diariamente. Vayamos a la palabra diariamente. Guardar los mandamientos de Jesús es una enseñanza sobresaliente de nuestro hermano Juan. Si alguien habla de esto, es nuestro hermano Juan. Vamos a dar un movimiento, un paneo rápido a el Evangelio según Juan y también las cartas de Juan, sobre todo la primera, para leer simplemente la insistencia que Juan hizo a sus lectores acerca de que debemos permanecer en la palabra, debemos guardar la palabra del Señor. Juan capítulo 14, nuestra primera parada, en el versículo 15. Leo, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículos 23 y 24 de este mismo capítulo 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, ¿qué dice la palabra? No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Un capítulo más adelante, en el capítulo 15, versículo 10, dice la palabra de Dios así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el versículo 14 de este mismo capítulo dice la palabra de Dios: vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Seguimos leyendo ahora en la primera carta. Nos vamos al final de las Sagradas Escrituras y leemos a Juan ahora escribiendo su carta universal. Primera de Juan, el capítulo 2. Dice el versículo 4, 5 y 6. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice Juan? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la palabra del Señor, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Capítulo 3, versículo 24 de Primera de Juan. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en el capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, lleva implícito el hecho de guardar los mandamientos, de obedecer al Señor, el hecho de permanecer en su palabra, y eso implica entonces también aceptar y vivir bajo el señorío de Jesucristo. Cantamos aquí una canción muy hermosa y muy linda. Jesucristo es el Señor. Lo cantamos y tiene una melodía muy, muy linda y muy hermosa. Pero ¿hemos pensado realmente lo que significa decir Jesucristo es mi Señor? Ya de mi vida es el Señor, de mi familia, de la iglesia, decimos cantando. ¿Cuánto de verdad hay en esto?
¿Cuánto realmente estamos viviendo bajo el señorío de Jesucristo? Es necesario que analicemos y pensemos seriamente para que no nos sorprendamos al final de la vida con alguna aseveración y conclusión parecida a Mateo capítulo 7. Los verdaderos discípulos de Jesucristo entienden claramente lo que leemos en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con los que oyen y hasta ahí llega todo? Dice, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Los hombres y mujeres que permanecen en la palabra y que tienen realmente a Jesucristo como su Señor son hambrientos, si me permites utilizar esta frase, hambrientos, insaciables de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 habla en el versículo 2 lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si alguien anhela el alimento de su mamá, sobre todo en el tiempo de amamantar, son los niños. Los niños no están mirando hora ni lugar para pedir que su madre lo amamante. A las 3 de la mañana, no solamente se despierta la mamá, sino el papá. ¿Cómo estás hoy? Ese muchacho no me dejó dormir, dice el papá. La mamá feliz viéndolo allí. Vienen aquí en la mañana y el muchacho empieza a llorar pidiendo otra vez aquí en el templo y la madre como que pierde un poquito el pudor y se sube la blusa y mete al muchacho ahí también. ¿Por qué? Porque el muchacho no espera, ansiosamente anhela el alimento. Hermano, yo no sé, Pedro tenía esposa y también tenía suegra, ¿no? Eso lo dice la palabra, ¿ok? Y me imagino que tuvo hijos. Entonces es posible que Pedro haya visto la experiencia en alguno de sus hijos de lo que escribió después: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es posible que eso haya sucedido. Sabía de lo que estaba hablando. Los niños algunas veces se duermen cuando están comiendo, ¿verdad que sí? Mayormente se duermen. Los cristianos, cuando vamos a comer, antes de comer ya nos estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque es cansona la palabra del Señor. Ahora hay algunas ayudas audiovisuales, algunos equipos que ahora ni siquiera necesitamos leer la Biblia, porque nos hemos vuelto muy flojos para la lectura, hermanos. Este mundo de la tecnología nos ha quitado el amor por la lectura. Les comentaba en alguna ocasión, a manera de chiste, que algunas veces alguien responde, por ejemplo, a mis notas de mensajes dominicales y antes decía: hermano, gracias, Dios le bendiga por este hermoso mensaje que usted ha compartido. Algo decía. Ahora no. Ahora aparece un dibujito, un corazoncito y dice allí: fulanito reaccionó con no sé qué, y colocan Eso es todo. Porque es demasiado escribir, hermano.
Ahora reaccionan y colocan un corazoncito y uno tiene que interpretar lo que quiere decir ese corazoncito. Hermanos, no nos cansemos de leer la palabra, porque allí es donde está nuestro alimento, hermano. Y su mayor compromiso para un seguidor de Jesucristo auténtico, para un discípulo del Señor, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119. El escritor de este hermoso poema alusivo a las Sagradas Escrituras, entre otras cosas, dijo lo siguiente. Salmo 119, versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Versículo 72. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es ¿qué? Mi delicia. Y el versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Evaluémonos, hermanos, cómo estamos allí. Del 1 al 10, ¿cuánto nos colocamos? Hermanos, la naturaleza del verdadero discipulado entonces es la obediencia continua a su palabra. ¿Y cuál es la clave, hermanos? Permíteme ir de nuevo al capítulo 8, de donde iniciamos, y leer el versículo 29, quise decir. Juan 8, 29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Cuál es la razón? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermano, ¿cómo podemos de una manera muy sencilla evaluar si permanecemos en la palabra y si el Padre se mantiene en comunión conmigo y contigo? Si nosotros estamos con conciencia corporal de lo que hacemos, y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos agrada al Señor. Eso es lo que dice aquí. Yo hago siempre lo que le agrada, hermanos. Eso es permanencia. Eso es permanencia. ¿Soy verdaderamente discípulo del Señor? La respuesta es suya y la respuesta es mía. ¿A qué nivel de obediencia estamos? Eso es su evaluación y mi evaluación. Nadie puede, así como nadie puede creer por otro, nadie puede vivir la vida cristiana por otro. Cada uno necesita autoevaluarse. Y con toda seguridad le puedo decir, siempre necesitamos hacer ajustes a nuestra vida cristiana, porque estamos siempre fallando en este sentido de la permanencia en la palabra del Señor. Quiera Dios, hermanos, que hoy también podamos llevarnos algo a casa y podamos evaluar nuestra vida cristiana y poder acercarnos más a ese modelo bibliocéntrico del cual el Espíritu Santo se ha ocupado de dejarnos en las Sagradas Escrituras. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos porque los que hablamos el español, el castellano, tenemos a nuestra disposición tu palabra. Es una bendición y un privilegio. Y muchos de los presentes en esta sala tienen incluso varias versiones de la palabra del Señor. Tenemos. Señor, ayúdanos a poder amar tu palabra, como lo dice el salmista. Que podamos anhelar tu palabra, aprender de ella, ir con la mejor de las intenciones y propósitos
como el niño cuando desesperadamente busca el alimento de su madre, o el ciervo, el venado en la sabana cuando no hay por allí nada de agua y brama y clama por un poquito de agua. De esa manera, con toda seguridad, si nos dejamos guiar porque obedecemos y guardamos tu palabra, vamos a tener una vida que te agrade a ti, y de esa manera, Señor, garantizamos la dirección tuya por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por esta mañana, gracias por la presencia en este lugar, gracias por cada uno de los que han venido y nos hemos reunido en estas 2 horas, y gracias por la comunión cristiana. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.